Firmé los papeles del divorcio en completo silencio mientras la amante de mi esposo se reía de mí. Pensaban que era débil, rota, solo otra esposa abandonada que se desvanecería en la nada. Pero lo que no sabían es que llevaba en mi vientre al nieto de su padre y a ese suegro multimillonario. Estaba a punto de convertirme en la única heredera de su imperio. Déjenme contarles cómo los destruí a todos, pieza por pieza, hasta que no quedó nada más que cenizas y arrepentimiento. Me llamo Brooklyn y hace 3 años pensé que me casaba con mi alma gemela. Jacob era encantador, sofisticado y provenía de la clase de riqueza que la mayoría de la gente solo ve en las películas. Yo solo era una arquitecta de una familia de clase media, trabajando 60 horas semanales para ayudar a mis padres a pagar las facturas médicas. Cuando Jacob me persiguió después de que nos conocimos en la inauguración de una galería, pensé que era el destino. Era tan estúpida, tan ciega, tan hermosa y trágicamente ingenua. El primer año fue decente. No perfecto, pero decente. La familia de Jacob, en cambio, fue una pesadilla completamente diferente. Su madrastra, Catherine, me miraba como si fuera basura que se hubiera quitado de sus tacones de diseñador. Cada cena familiar era una actuación en la que hacía indirectas sutiles sobre mis orígenes, mi ropa, mi educación. La hermana de Jacob, Sophie, era aún peor. Me derramaba vino encima sin querer, me invitaba a eventos y códigos de vestimenta que desconocía, y luego se reía cuando me presentaba mal. Lo soportaba todo porque amaba a Jacob, o al menos amaba a quien creía que era. Pero el odio de Catherine no era solo esnobismo. No lo sabía entonces, pero tenía un plan. Se suponía que yo nunca duraría. Solo era un sustituto, una esposa temporal para hacer feliz a Raymond. Raymond, el padre de Jacob, era el único que me trataba como a un ser humano. Era un multimillonario intimidante que construyó un imperio de 8.000 millones de la nada. Pero conmigo, era amable. Me enseñaba ajedrez en las tranquilas tardes de domingo. Me preguntaba por mis sueños de arquitectura. Me escuchaba cuando hablaba. Catherine odiaba eso más que nada. Todo cambió hace 4 meses. Llevaba semanas sintiéndome mal, agotada y con náuseas. La prueba de embarazo mostró 2 líneas rosas y mi corazón explotó de alegría. Tenía 8 semanas de embarazo. Quería contárselo a Jacob esa noche. Había planeado toda esta revelación romántica. Pero al llegar temprano a casa de la consulta, oí voces en su estudio. La puerta estaba entreabierta y oí la voz de mi marido mezclándose con la de sus hermanas. Cuando te divorcies de ella, dividiremos la fortuna de papá entre 3, decía Sophie. Catherine ya tiene a los abogados listos. Solo tenemos que mudarnos antes de que se quede embarazada. Se me heló la sangre. Me apreté contra la pared, sin apenas respirar. Jacob se rió. Rió de verdad. Jennifer ya está interpretando su papel a la perfección. Brooklyn es tan patética. No sospecha nada. Cuando papá muera, nos libraremos de ambos. Fue entonces cuando lo comprendí. Esto no era solo una aventura. Era una conspiración. Jennifer, su secretaria y supuestamente su novia de la universidad, no era solo una amante. Ella formaba parte de un plan coordinado que involucraba a toda su familia para deshacerse de mí antes de que Raymond muriera, ya que Raymond tenía cáncer terminal. Me quedaban 6 meses de vida, dijeron, y al parecer les había dicho que me dejaría una parte importante de su patrimonio. Debería haberlos confrontado allí mismo, gritado, llorado, tirado cosas, pero una sensación fría y calculadora se apoderó de mí. Caminé hacia atrás en silencio, salí de casa y me quedé sentada en el coche 2 horas, pensando. Luego fui a una tienda de tecnología y compré las cámaras y grabadoras más pequeñas que tenían. Si querían jugar, primero había aprendido las reglas. Durante 3 meses, me convertí en un fantasma en mi propia vida. Sonreía en las cenas familiares mientras grababa cada conversación. Instalé cámaras en la oficina de Jacob, en nuestro dormitorio, en el salón de Catherine cuando lo visitaba. Lo documenté todo.
El romance con Jennifer, el plan de Sophie para seducir a los socios de Raymond para obtener información privilegiada, el desfalco de Jacob de la empresa familiar, el desvío de dinero a cuentas en el extranjero y el descubrimiento más horrible de todos. Pruebas de que Catherine había asesinado a la primera esposa de Raymond hacía 20 años. Veneno simulado de infarto, el mismo veneno que me echaba en las bebidas en las cenas familiares, intentando hacerme parecer inestable, olvidadizo, débil. Encontré correos electrónicos entre Catherine y un médico al que había sobornado, historiales médicos que había falsificado sobre mí, un plan para internarme en un centro psiquiátrico una vez finalizado el divorcio. No solo intentaban deshacerse de mí, sino borrarme por completo. A la única persona a la que se lo conté fue a Raymond. No todo, al principio, pero empecé a pasar más tiempo con él, aprendiendo sobre su negocio, a hacerle preguntas. Era más astuto de lo que nadie creía. Una tarde, durante nuestra partida de ajedrez, me miró y dijo, «¿Lo sabes, verdad?» Lo miré a los ojos. «¿Sabes qué? Que mi familia está hecha de serpientes». Movió su reina. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Fue entonces cuando se lo enseñé todo. Cada grabación, cada documento, cada prueba. Nos sentamos en su estudio privado durante 6 horas, y vi cómo el rostro de este hombre poderoso se desmoronaba al comprender la profundidad de la traición de su familia. Pero entonces ocurrió algo más. Su dolor se transformó en algo agudo y mortal. «Tengo un plan», dijo en voz baja, «pero requiere que confíes en mí completamente. ¿Puedes hacer eso?» Ya tenía 3 meses de embarazo y seguía ocultándolo. ¿Qué clase de plan? El tipo en el que los quemamos a todos y resurgimos de las cenizas. Sonrió. Y no fue amable. Era la sonrisa de un hombre que había construido un imperio aplastando a sus enemigos. Pero primero, debemos dejar que crean que han ganado. El divorcio estaba programado para un martes de noviembre. Catherine insistió en que se realizara en el despacho de su abogado, lo que debería haber sido mi primera pista de lo orquestado que estaba todo. Cuando llegué, había fotógrafos afuera, paparazzi de verdad, listos para capturar mi humillación. Catherine había filtrado la historia a la prensa, pintándome como una cazafortunas inestable que había engañado a su pobre hijo. Dentro de la sala de conferencias, todos esperaban. Jacob se sentó a la cabecera de la mesa como un rey. Jennifer a su lado, con mi collar de bodas, el que me había regalado la abuela de Jacob. Lo habían robado de mi joyero. Sophie se repanchingaba en su silla, limándose las uñas, sin apenas levantar la vista cuando entré. Y Catherine, sentada allí con una sonrisa satisfecha, como un gato que por fin ha atrapado al ratón. «Brooklyn», dijo Catherine con dulzura, con veneno destilando cada palabra. «Me alegra mucho que hayas podido acompañarnos. Vamos rápido, ¿vale? Firma los papeles, quítate tu nada y desaparece de nuestras vidas». El abogado empujó los documentos sobre la mesa. Los revisé. Rápidamente. 0. Un acuerdo de confidencialidad que me impediría hablar legalmente de la familia, una cláusula que me obligaba a abandonar la ciudad en 30 días y una declaración que tenía que firmar admitiendo que me había casado con Jacob con engaños. «Qué generoso, de verdad», añadió Sophie, examinándose las uñas. «Deberías agradecer que no te demandemos por daños emocionales». Jennifer soltó una risita. Se inclinó hacia Jacob y le susurró algo que no pude oír, pero ambos rieron. Mi marido y su amante, burlándose de mí delante de su familia. «Hermano, cariño», continuó Catherine, levantándose para sobreponerme. «Nunca fuiste uno de nosotros. Eres un parásito que se aferró a mi hijo, y ahora es hora de soltarlo. Firma los papeles o destruiremos el pequeño negocio de tu padre. Nos aseguraremos de que tu familia no vuelva a trabajar en esta ciudad». El taller mecánico de mi padre. Habían investigado, habían encontrado el único punto de presión que podría hacerme derrumbar. Jacob finalmente habló. «Solo firma, Brooklyn. No hagas esto más difícil de lo necesario».
Tuviste una buena racha. Viviste con lujo durante 3 años. Agradece eso y sigue adelante. Los miré a cada uno, los miré con atención. Estas personas que habían planeado mi destrucción como si fuera un juego de mesa. Que me habían robado, envenenado, humillado, que pensaban que era demasiado débil, demasiado rota, demasiado inútil para defenderme. Tomé el bolígrafo. La sonrisa de Catherine se ensanchó. Sophie juntó las manos suavemente. Jennifer susurró algo que sonó como, por fin, firmé cada página, puse mis iniciales en cada cláusula, no leí ni una sola palabra, solo firmé y firmé y firmé. Cuando terminé, dejé el bolígrafo con cuidado y los miré con lágrimas en los ojos. Ahí tienes, susurré. ¿Estás feliz ahora? Eufórica, dijo Catherine. Ahora vete. Me levanté lentamente, recogiendo mi bolso. Luego saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Le di al play. La voz de Catherine llenó la habitación, nítida por la grabación. Cuando Raymond muera, lo dividiremos todo entre 3. Brooklyn estará en un centro psiquiátrico para entonces, declarada incompetente. Usará el diagnóstico de envenenamiento para demostrar que siempre fue inestable. El rostro de Catherine palideció. La voz de Jacob llegó después. Jennifer está interpretando su papel a la perfección. Papá cree firmemente en mi fidelidad. En cuanto Brooklyn se comprometa, impugnaremos el testamento juntos. Sophie intentó coger el teléfono, pero levanté la mano. Es solo una grabación. Tengo 47 más. Video, audio, documentos, todo. Saqué una carpeta de mi bolso y extendí su contenido sobre la mesa. Extractos bancarios que mostraban la malversación de fondos de Jacob. $50 millones robados de la empresa de Raymond en 2 años. Correos electrónicos entre Sophie y competidores de Raymond vendiendo secretos empresariales. Mensajes de texto entre Catherine y un médico discutiendo las mejores maneras de envenenarme sin ser detectado. Y la última pieza, la que hizo que Catherine se tambaleara hacia atrás, un informe forense que había encargado en privado para analizar el historial médico de la primera esposa de Raymond. Veneno. El mismo compuesto que Catherine había estado usando conmigo. La mataste, dije en voz baja, mirando a Catherine. Asesinaste a la esposa de Raymond para casarte con él y tener acceso a su dinero. Y también has estado intentando matarme. La habitación quedó en silencio, salvo por la brusca inspiración de Jennifer. Miraba a Jacob como si nunca lo hubiera visto, como si se diera cuenta de que había sido un peón en algo mucho más oscuro que una simple aventura. Jacob fue el primero en recuperar la voz. No puedes probar nada de esto. Ya lo he hecho. Sonreí y sentí como si se me formara hielo en los labios. Copias de todo fueron enviadas al FBI hace 3 días. Han estado preparando un caso. La única razón por la que no están esposados ahora mismo es porque querían ver si se incriminarían más en esta reunión. Señalé mi bolso. También he estado grabando toda esta conversación. Cada amenaza, cada confesión, todo. Sophie se levantó tan rápido que su silla se cayó. Ni hablar. Mi voz era aguda, cortando su rabia. Querías jugar con alguien que creías débil. Olvidaste que Raymond me enseñó ajedrez. Y en ajedrez, la reina es la pieza más poderosa del tablero. Caminé hacia la puerta y me di la vuelta. Ah, y una cosa más. Saqué un sobre y lo tiré sobre la mesa. Tengo 12 semanas de embarazo. Es el nieto de Raymond, el heredero legítimo que todos querían evitar. ¡Felicidades! Se jugaron a sí mismos. La cara de Jacob palideció. Catherine se tambaleó, agarrándose a la mesa para apoyarse. ¡Y Sophie!, gritó Sophie. Salí de la oficina con la cabeza en alto, dejando atrás el caos. Afuera me esperaba un hombre de traje negro, el jefe de seguridad de Raymond. S.R. a Brooklyn, dijo respetuosamente. El señor Raymond espera. El camino al puerto deportivo fue tranquilo. Miré por la ventana, viendo pasar la ciudad,
sin sentir nada y sin sentirlo todo a la vez. Mi teléfono resonaba con llamadas de Jacob, de Catherine, de sus abogados. Lo apagué. El yate, la serenidad, era aún más imponente de lo que recordaba. Solo había estado allí una vez, para una reunión familiar, donde Catherine se encargó de que me sintiera incómoda todo el tiempo. Ahora, subir a bordo era diferente. La tripulación me saludó por mi nombre, mostrándome un respeto que nunca había recibido de la familia de Jacob. Raymond esperaba en la cubierta superior, sentado a una mesa con la puesta de sol a sus espaldas. Parecía frágil, más delgado que la última vez que lo vi, pero su mirada era tan aguda como siempre. Al verme, se levantó y me abrió los brazos. Entré en ellos y finalmente me dejé vencer. Sollocé en su pecho mientras me abrazaba, acariciándome el pelo como si fuera su propia hija. Lo sé, cariño, murmuró. Sé lo que hicieron. Lo sé todo. Cuando finalmente me aparté, secándome los ojos, me ayudó a sentarme. Había champán en la mesa, y él notó que lo miraba. Sidra espumosa para ti, dijo con una leve sonrisa, sirviéndome una copa. Sé lo del bebé. Felicidades. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Pregunté. ¿Lo del bebé? 2 semanas. Tu médico es un viejo amigo. Quería asegurarse de que estuvieras a salvo, dado lo que Catherine ha estado haciendo. La expresión de Raymond se ensombreció por el envenenamiento de Catherine. 6 meses. He estado documentándolo todo mientras esperaba el momento oportuno. Mi corazón se paró. 6 meses. Lo sabías y no la detuviste. Exponerlos. Negó con la cabeza. Brooklyn, necesitaba ver quién eras realmente. Si huías o luchabas, si tenías la fuerza para sobrevivir en un mundo que te devoraría viva. Me tomó de la mano. Pasaste todas las pruebas. Reuniste pruebas, construiste un caso, te protegiste. Hiciste lo que yo habría hecho. ¿Pero por qué? ¿Para qué ponerme a prueba? Se quedó en silencio un largo momento, mirando el agua. Porque Catherine mató a mi primera esposa, Margaret, el amor de mi vida, la madre de mis hijos, y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Se le quebró la voz. Margaret intentó decirme que algo andaba mal, que se sentía mal todo el tiempo. Pensé que solo estaba estresada. Para cuando me di cuenta de que era veneno, ya se había ido. Raymond, susurré. Jacob no es mi hijo biológico, continuó. Y mi mundo se tambaleó de nuevo. Catherine ya estaba embarazada cuando nos casamos de una aventura con nuestro jardinero. Lo descubrí años después mediante una prueba de ADN. Sophie lo sabe. Lleva años chantajeando a Catherine. Mis verdaderos hijos, mis 2 hijos de Margaret, murieron en un accidente de coche hace 10 años. Les cortaron los frenos. Siempre sospeché de Catherine, pero nunca pude demostrarlo. Me sentí mal. Esta familia era aún más retorcida de lo que imaginaba. Me recuerdas a Margaret, dijo Raymond en voz baja. Tu bondad, tu fuerza, la forma en que ves la belleza en todo. Cuando Jacob te trajo a casa, vi una oportunidad de redención, una oportunidad de salvar a alguien esta vez. Me apretó la mano. Y te convertiste en la hija que perdí, en la familia que debí haber protegido. Las lágrimas corrían por mi rostro de nuevo. No entiendo qué pasa ahora. ¿Ahora? La expresión de Raymond se tornó fría y calculadora. Ahora los destruimos completamente, tan completamente que nunca se recuperarán. Sacó su teléfono e hizo una videollamada. En segundos, su abogado apareció en pantalla. Y detrás del abogado, pude ver a más gente uniéndose. Se me encogió el estómago al reconocerlos. Catherine, Jacob, Sophie, todos convocados a una videoconferencia a la que no pudieron negarse. Buenas noches, familia, dijo Raymond. Su voz cargaba con el peso de la sentencia. Los llamo para leerles mi testamento ahora mismo con testigos. El rostro de Catherine en la pantalla palideció. Raymond, cariño,
Esto no es necesario. Silencio. Esa sola palabra la silenció. Nunca antes había oído a Raymond usar ese tono. Brooklyn está aquí conmigo. Ella también presenciará esto. El abogado empezó a leer. Escuché en silencio, atónito, como Raymond desmantelaba todo lo que su familia creía heredar. El 60% de su imperio de 8.000 millones para mí. Cada propiedad, cada negocio, cada inversión. El 30% para mi hijo nonato, en fideicomiso hasta que cumpla 25 años. El 10% para diversas organizaciones benéficas. Y para Catherine, Jacob y Sophie, $1 cada uno, junto con cartas que exponían todos los delitos que habían cometido para ser entregadas a los fiscales. Jacob gritaba. Sophie lloraba. El rostro de Catherine palideció por completo. No puedes hacer esto, gritó. Soy tu esposa. Eres un asesino, dijo Raymond con calma. Y en 48 horas estarás bajo custodia. El FBI tiene todo lo que necesita. Las pruebas de Brooklyn, mi documentación, los testimonios de testigos que he estado recopilando durante años. Se acabó, Catherine. Has perdido. Esto es por su culpa. Catherine me señaló a través de la pantalla, con el rostro desencajado por la rabia. Eso. Un don nadie los envenenó contra nosotros. No, dijo Raymond en voz baja. Se hicieron esto ustedes mismos. Envenenaron a mi esposa. Mataron a mis hijos. Robaron de mi empresa. Intentaron asesinar a Brooklyn y borrar a su propio nieto. Esto no es venganza, Catherine. Es justicia. Terminó la llamada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hay una cosa más, dijo Raymond, volviéndose hacia mí. En realidad no me estoy muriendo. Lo miré fijamente. ¿Qué? El diagnóstico de cáncer terminal era falso. Lo creé para ponerlos a prueba, para ver qué harían si pensaban que me estaba muriendo, y se revelaron exactamente como sabía que lo harían. Sonrió con tristeza. Tengo 75 años, Brooklyn, y estoy sano. Me queda otra década, tal vez más, lo que significa que estaré aquí para ver crecer a mi nieto, si me lo permiten. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. Alivio, alegría, incredulidad, todo mezclado. No te estás muriendo. Yo no me estoy muriendo, pero ellos son, metafóricamente hablando. Brindó con champán por el fin de un imperio y el comienzo de otro. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. El FBI actuó con rapidez. Jacob fue arrestado en su apartamento por $50 millones en malversación de fondos. La evidencia era abrumadora. Cada transacción estaba documentada. Sophie fue atrapada en el aeropuerto intentando huir a Suiza, detenida por agentes federales y Catherine. La arrestaron en un spa en medio de un masaje, acusándola de 2 cargos de asesinato y 3 cargos de intento de asesinato. Los medios se volvieron completamente locos. Todos los canales de noticias publicaron la historia. El imperio criminal de una familia multimillonaria fue expuesto. Madrastra envenenó a su esposa para robarle la fortuna. Heredera embarazada se salvó a sí misma y a su hijo nonato. Mi cara estaba en todas partes, y el equipo de relaciones públicas de Raymond se aseguró de que me pintaran como la víctima que se había convertido en guerrera. Jennifer, la amante de Jacob, dio una entrevista exclusiva donde afirmó que Sophie la había manipulado, que le habían pagado para seducir a Jacob y que había ayudado a destruirme. No sé si la creí, pero verla sollozar en televisión nacional por haber sido utilizada me proporcionó su propia satisfacción. Ella me había traicionado, pero también la habían traicionado. Raymond anunció mi puesto como CEO de su empresa ese mismo día, no como director creativo de alguna división. CEO, director ejecutivo de un imperio de 8.000 millones. La junta directiva, la mayoría corrupta y leal a Catherine, fue despedida en cuestión de horas. Incorporé gente nueva, jóvenes innovadores, mujeres que habían sido ignoradas, minorías que nunca habían tenido su oportunidad. Mi primera decisión importante,
rediseñar todas las propiedades del Hotel Raymond. Mi formación en arquitectura, la carrera que había abandonado por Jacob, finalmente tenía un propósito. Lo volqué todo, trabajando 16 horas al día a pesar de estar embarazada, creando diseños audaces y hermosos, nada que ver con la estética tradicional y sofocante en la que Catherine había insistido. Las acciones de la empresa se dispararon. A los inversores les encantó la nueva dirección. En 3 meses, habíamos aumentado el valor de la empresa a 12.000 millones. No solo estaba manteniendo el imperio de Raymond, lo estaba expandiendo. Pero el éxito empresarial fue solo una parte de mi venganza. La destrucción personal que infligí, eso fue arte. El edificio de apartamentos de Jacob, el ático de lujo que amaba. Compré todo el edificio y lo desahucié legalmente, con 30 días de preaviso. Terminó en un pequeño estudio en un barrio peligroso, pagando una renta que apenas podía pagar porque le habían congelado todos sus bienes. El restaurante favorito de Catherine, aquel donde organizaba sus almuerzos de sociedad y me hacía sentir insignificante. Lo compré y le prohibí la entrada de por vida. También compré su spa favorito, su membresía al club de campo, todos los lugares donde alguna vez me hizo sentir incómodo. Y le cerré esas puertas para siempre. La marca de moda de Sophie, su orgullo y alegría. La adquirí por una miseria cuando sus problemas legales destruyeron su reputación. Luego la cerré por completo, donando todo el inventario a albergues para personas sin hogar. Cada vestido que había diseñado, regalado a personas de las que se habría burlado. Me aseguré de que mi familia también estuviera bien cuidada. El pequeño taller mecánico de mi padre. Invertí $10 millones, convirtiéndolo en una cadena de talleres de coches de lujo. Mi padre lloró cuando le dijo que nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Mi madre, que había estado retrasando una cirugía de rodilla por el costo, contrató al mejor cirujano ortopédico del país. Los préstamos estudiantiles de mi hermano menor se pagaron por completo. Levanté a todos los que amaba mientras aplastaba a todos los que me habían hecho daño. El juicio fue un espectáculo mediático. Catherine fue acusada de asesinar a Margaret, la primera esposa de Raymond, e intentar asesinarme. Las pruebas eran abrumadoras, muestras de cabello que mostraban acumulación de veneno, correos electrónicos que discutían dosis, el testimonio del médico que sobornó y se convirtió en testigo del Estado. Jacob enfrentó 15 cargos de malversación de fondos y fraude. Sophie fue acusada de espionaje corporativo, robo y conspiración. Intentaron volverse unos contra otros, cada uno afirmando que los otros eran los cerebros. Fue patético verlo. Tenía que testificar. Al entrar en esa sala, embarazada de 7 meses, con un traje azul marino que costaba más de lo que Jacob solía gastar en mí en un año, me sentí poderosa. Me senté en el estrado de los testigos y relaté con calma cada detalle. El envenenamiento, la conspiración, la destrucción sistemática que habían planeado para mí. Catherine me gritó desde la mesa de la defensa. De hecho, se levantó y gritó, insultándome con todos los insultos que se le ocurrieron. El juez tuvo que ordenar su destitución. Jacob me miró con los ojos hundidos, comprendiendo por fin lo que había perdido. Y Sophie. Sophie lloró todo el tiempo, con el rímel corrido, sin parecerse en nada a la mujer refinada y cruel que me había atormentado. Los veredictos fueron rápidos y severos. Catherine recibió 25 años por asesinato e intento de asesinato. Jacob recibió 15 años por delitos financieros. Sophie recibió 10 años por su participación en todo. Ninguno de ellos recibió libertad condicional. Morirían en prisión o casi. Jennifer obtuvo inmunidad por testificar, pero su reputación quedó destruida. Nadie la contrató. Terminó trabajando como asistente en una pequeña firma, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Cuando me contactó para disculparse meses después, no respondí. Algunas traiciones no merecen perdón. Ahora, 6 meses después de esa victoria judicial, estoy de pie en la terraza del
La serenidad de nuevo. El yate que Raymond insistió en que conservara porque, como él decía, toda reina necesita un castillo. Estoy organizando una gala benéfica para mujeres que escapan de la violencia doméstica, usando mi historia para ayudar a otras a encontrar su fuerza. Mi hijo nació hace 3 meses, Jackson Raymond. Tiene mis ojos y, gracias a Dios, nada de los rasgos de Jacob. Raymond está a mi lado ahora, sosteniendo a su nieto con lágrimas en los ojos. Es perfecto, susurra. A Margaret le habría encantado. Yo también estoy comprometida con Adrien, el abogado que nos ayudó a Raymond y a mí a construir nuestro caso contra su familia. Adrien me vio en mi peor momento, llena de miedo y rabia, y vio mi fuerza. No se parece en nada a Jacob. Es paciente, amable y me trata como a una igual. Nuestra boda es la próxima primavera, pequeña y privada, nada que ver con el circo que fue mi primera boda. Jacob envió una carta desde la cárcel la semana pasada. No la he abierto. No necesito sus disculpas ni explicaciones. No necesito que él me dé un cierre. Encontré mi cierre construyendo algo hermoso desde las cenizas de lo que intentó destruir. A veces me preguntan si me arrepiento de haber guardado silencio tanto tiempo. Si desearía haberlos confrontado antes, haber contraatacado de inmediato al enterarme de su traición. Pero no lo hago porque el silencio me dio tiempo. Tiempo para reunir pruebas. Para construir un caso inquebrantable. Para planificar cada movimiento con precisión. Si hubiera gritado y enfurecido, me habrían destruido. En cambio, sonreí y documenté. Y cuando finalmente ataqué, fue con la fuerza de 3 meses de furia calculada. Raymond ahora le está enseñando ajedrez a Jackson, aunque es solo un bebé. Nunca es demasiado pronto para aprender estrategia, dice con un guiño. Está sano y feliz, y fiel a su palabra, ha sido el abuelo que mi hijo merece. También me adoptó legalmente hace 6 meses. Ahora soy Brooklyn Raymond, oficialmente su hija, oficialmente parte de una familia real. El imperio sigue creciendo. Acabamos de adquirir 3 cadenas hoteleras más. Mis diseños están ganando premios internacionales. Estoy en la lista de Forbes de las mujeres más poderosas en los negocios. Nada mal para la chica que creían poder borrar. A veces, tarde por la noche, cuando Jackson duerme y Adrien está a mi lado, pienso en esa sala de conferencias. El momento en que firmé esos papeles mientras reían, lo débil que creían que era. Con qué facilidad creyeron que simplemente desaparecería. Se equivocaron. No desaparecí. Evolucioné. Me transformé de una mujer a la que podían aplastar en una fuerza a la que jamás podrían sobrevivir. Intentaron enterrarme, pero no sabían que era una semilla. Y ahora no soy solo un jardín. Soy un bosque entero, vasto, poderoso e inquebrantable. Y ellos no son más que fertilizante bajo mis raíces. Eso es lo que pasa con la venganza. La mejor no es ruidosa ni rápida. No es violencia ni peleas a gritos. La mejor venganza es elevarse tanto por encima de ellos que se vuelven irrelevantes. Es tomar todo lo que intentaron robar y convertirlo en algo que jamás podrían imaginar. Es vivir tan bien, tan exitosamente, tan hermosamente que tu propia existencia se convierte en su castigo. No solo los golpeé. Los hice ver cómo me convertía en todo lo que temían. Podría serlo.